9:44 de la mañana, mil gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy, mil gracias por ese primer lugar. Vamos a darle ahora la bienvenida al doctor José Antonio Cisneros, que está con nosotros nuevamente en el programa. Gracias, doctor, buenos días. Buenos Buenos días. días, Félix Guillermo y Raquel. Un placer como siempre. Doctor, bueno, el sábado ya la Administración de Drogas y Alimentos otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Explíquenos un poco qué aporta esta nueva vacuna y cuál es la diferencia entre las dos anteriores. Sabemos que la mayor diferencia es que solo es una dosis. Además de eso, ¿qué otras diferencias hay? Bueno, está el elemento de la temperatura. Es una vacuna que no requiere una cadena de frío tan exigente como la de Moderna y Pfizer. Esta es una vacuna que se puede guardar en cualquier refrigerador convencional, lo cual permite pues pensar que esta va a ser la vacuna que va a penetrar más en el interior rural de los Estados Unidos, porque puede ser transportada perfectamente por tierra y guardada en cualquier farmacia o en cualquier hospital de provincia, en cualquier refrigerador, y usada en una semana o 2 semanas sin mayor problema. En la otra no, en la otra tenían que tener refrigeradores especiales para poder mantener la viabilidad de la vacuna. Y bueno, esto aporta una mayor oferta de vacunas, porque hasta ahora lo que ha limitado el proceso de vacunación ha sido que no hay suficientes. Ahora con la incorporación de Johnson & Johnson, y parece que pronto vamos a tener también la de Oxford AstraZeneca, podemos llegar a pensar que podemos cumplir la meta de más de 100 millones de vacunas en 100 días. Uh-huh. Sí, Johnson & Johnson además ha prometido entregar 100 millones de dosis para junio, ¿no? O sea que ese número, si unimos Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, estaríamos hablando de aproximadamente 600 millones de dosis, ¿no? Para los estadounidenses, lo cual ya para el verano pues sería una gran solución, ¿no? A lo que estamos enfrentando el tema de la pandemia, o al menos aquí en los Estados Unidos. La vacuna esta de Johnson & Johnson, el otro día, creo que fue el viernes, doctor, o jueves, conversábamos sobre el tema. En un principio, la información que sale hablaba de una efectividad de un 66%. Hoy están hablando de un 85%. ¿Qué cambió? ¿Por qué esa variante en cuanto a efectividad a la hora de hablar de la vacuna? Bueno, mira, la efectividad de una vacuna con la de otra no se pueden comparar directamente porque fueron hechos en estudios diferentes en diferentes etapas. La vacuna de Johnson & Johnson se hace más tardíamente y se hace en 2 países esencialmente, en los Estados Unidos y en Sudáfrica. Ya en Sudáfrica, para el momento en que se hizo el estudio de fase 3, ya había una nueva cepa del virus que aparentemente eran mucho más contagiosas y donde la vacuna de Johnson & Johnson probó ser menos efectiva que cuando se hizo el estudio en los Estados Unidos. De hecho, eso fue lo que llamó la atención de la gente acerca de la variante sudafricana. Entonces tenemos que en los Estados Unidos la cifra fue de 65-70% y mucho menor en Sudáfrica. Ahora, eso en realidad es relativo, ¿no? Porque depende muchísimo de las poblaciones que se hayan vacunado y cómo se haya hecho el estudio. Pero en este caso, cuando tú, en vez de buscar el hecho de que las personas no adquieran el COVID-19, sino te vas a aquellas personas que se enferman y que requieren atención médica o que se mueren, la efectividad de la vacuna supera el 80%. O sea que estamos hablando de 2 efectividades diferentes. Una cosa es la efectividad para que a ti no te dé el COVID y otra cosa es la efectividad de que si te da, no te dé al extremo de llevarte al hospital o de matarte. Doctor, aquí en el estado de la Florida, el gobernador habló, ha estado hablando sobre la vacuna de Johnson & Johnson por más de 2 meses, ¿no? Oficialmente dijo el jueves que él tiene 42 años y que él va a tomar la vacuna de Johnson & Johnson porque él piensa que esta es la vacuna adecuada para las personas que tienen menos de 50 años. No es la primera vez que lo dice. ¿Qué piensa sobre esta decisión que potencialmente se pudiera limitar esta vacuna para las personas más jóvenes y dejar la de Pfizer y Moderna para las personas mayores o las personas que tienen problemas preexistentes?
Es una alternativa válida. Ahora, el problema, o como yo lo veo, es como lo ve el doctor Fauci. Tú te tienes que poner la vacuna que hay, porque en un momento en que hay más gente exigiendo vacunas que vacunas disponibles para ser administradas, lo más razonable es que toda persona que tenga riesgo de contraer esta enfermedad se vacune con la primera que encuentre, ¿no? Y cuando necesite la doble dosis, tiene que ser la misma dosis de la vacuna que se puso. O sea, no que se va a poner la primera de Pfizer y la segunda de Moderna, ¿no? Eso no funciona así. Tiene que, si se puso la primera dosis de Pfizer, automáticamente le deben dar la cita para la segunda dosis y lo mismo con Moderna. Esta vacuna, como dije, siendo una sola dosis y siendo más duradera en materia de que salga del refrigerador y pueda ser utilizada sin mayores problemas, representa una alternativa bastante viable. Ahora, como te dije, todo va a depender de la producción industrial de esta vacuna. En la medida en que haya más vacunas, pues incluso para finales del año la gente entonces podrá, con más información sobre la efectividad real en las pruebas de campo, podrá decir, no, yo quiero la de Moderna, o yo quiero la de Pfizer, o quiero la de Johnson & Johnson. Pero por ahora hay que ponerse la que esté disponible en ese momento en esa localidad. Doctor, ¿usted considera que esto se va a convertir en la nueva normalidad, que vamos a salir ahora de esta crisis? Sabemos todo esto que ha venido un poco contrarreloj, el hallazgo, la investigación de las vacunas, el proceso de vacunación. Una vez que todo esto tome su lugar, ¿nos vamos a quedar eventualmente, como ocurre con el flu u otro tipo de vacunas, vacunándonos una vez al año? Es difícil hacer predicciones en ese sentido. Este virus en los últimos 6-7 meses ha estado mutando bastante. Fíjate que ya tenemos una variante también californiana y una variante neoyorquina. Sí. O sea que mientras el virus se esté replicando en alguna parte de este planeta, hay la posibilidad de una mutación que haga que las vacunas actuales no sean tan eficaces. Por lo tanto, hay que vacunar tan pronto como sea posible a la mayor cantidad de gente, y ya las empresas están evaluando segundos refuerzos basados en las nuevas variantes del virus. Yo he escuchado a directivos de Pfizer y de Moderna que ya ellos están en capacidades más. En una de las entrevistas le hicieron una pregunta a él, le dijeron, ¿en cuánto tiempo puede Pfizer producir una nueva vacuna si hay alguna variante viral que sea resistente a la que actual existe? Y ellos dijeron, en 90 días tenemos una vacuna lista. Tenemos ya las 3 vacunas. AstraZeneca se uniría eventualmente a todo esto, y mucha gente se pregunta cuál me debo poner. Usted mencionaba anteriormente el tema del frío, que es mucho más fácil el poder conservar, por ejemplo, Johnson & Johnson, por el tema de las temperaturas tan frías, inclusive a la hora de poder almacenar, de poder transportar, ¿no? Para tener acceso a distintos estados y a distintos lugares en los Estados Unidos y en el mundo en general. En cuanto a la efectividad, rendimiento desde el punto de vista científico, que sea más efectiva para el organismo, ¿esto usted considera que debe hacerse por caso individual, dependiendo, como Raquel mencionaba anteriormente, dependiendo de la edad, de las características de cada persona? Así es, y necesitamos más data. Yo creo que ya para mediados del primer semestre de este país, de este año, vamos a tener mucho más data sobre cuál es más alérgico, cuáles producen más reacciones secundarias, etcétera, ¿no? Hasta ahora todas las vacunas han sido sumamente eficaces, todas las vacunas han sido sumamente seguras, no han producido ningunos efectos adversos sustanciales, sino los clásicos efectos de dolor en el sitio de la inyección, un poquito de malestar, decaimiento, pero ninguno, digamos, ha concluyentemente llevado a la muerte a ninguna persona por efectos de la vacuna como tal. Ha habido ciertas poblaciones de ancianos que después de vacunado han muerto, pero han muerto de sus problemas tradicionales, y no se piensa que la vacuna haya sido una causa precipitante de esa muerte, ¿no? O sea que no hay que confundir que una persona muera después de la vacuna con el hecho de que muera por la vacuna. Muy bien, doctor, muchísimas gracias como siempre por haber aceptado nuestra invitación, ¿no? Y por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Teníamos al doctor Cisneros acompañándonos aquí en Hoy por Hoy. Tenemos una serie de datos que podemos agregar con la Florida, ha agregado 5.539 nuevos casos de COVID-19. Hay 18 muertes de residentes en el estado. Esos son números del Departamento de Salud de la Florida que está reportando. El aumento es de 1.909.221, el total de personas contagiadas desde el pasado marzo, cuando las autoridades sanitarias comenzaron a informar y hacer ese recuento de infecciones a nivel estatal. Ahí teníamos los números de decesos adicionales que estaba mencionando y el número de muertes de residentes en el estado relacionados con el coronavirus. Vamos a la tasa estatal de positividad, se elevó de 5.61% a 6.40%. Lo ideal es estar por debajo de ese 5%, la tasa no está muy alta. Llegamos a un momento aquí en el condado Miami-Dade meses atrás a tener un 25%, así que la mejoría es realmente considerable. Hablando de Miami-Dade, registró 1.539 nuevos casos confirmados de coronavirus. Esto refleja ya un total de 410.717, 7 muertes adicionales, aumenta de esa forma 5.429 los fallecimientos desde el pasado mes de marzo. La tasa de casos positivos aumentó de 6.25 a 6.73%, un número muy cerca de ese 5% que hablaba anteriormente, que es el número ideal. Palm Beach tuvo 413 nuevos casos, un total de 120.735 infecciones, se registraron 2 muertes, 2 defunciones adicionales, por lo que el total de decesos, de fallecimientos, se eleva ya a 2.457 desde el mes de marzo en ese condado, Palm Beach. Estamos hablando. También Monroe reportó 58 casos adicionales. Hablamos de un total de 5.857, ninguna muerte adicional, afortunadamente. Monroe realmente desde el principio ha manejado toda esa situación extraordinariamente bien, por lo que el total es de 46 decesos desde marzo pasado. La tasa de casos positivos, de positividad, se disparó, eso sí, ha subido considerablemente, de 6.23% que tenían a 10.26. Esos son los números básicamente en cuanto a fallecimientos, nuevos casos, de cómo se está manejando en estos 3 condados y en el estado de la Florida. Más adelante vamos a darles a ustedes también números de hospitalizaciones, que eso es lo que en cierta medida preocupa a muchas personas, ya que debido a las hospitalizaciones y en un momento deja de haber camas, el equipo necesario puede crear un colapso, pero hasta el momento toda esta situación afortunadamente está bajo control.